Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Saludo a los participantes y también agradezco este acompañamiento que dan siempre a la asociación en cada una de sus iniciativas. Hoy vamos a tratar un tema bastante picante, como dijo Susana, y en alguna forma doloroso para una importante porción de nuestros compatriotas que sufren falta de trabajo y de subocupación en nuestro país. Vamos a hablar sobre el empleo público y privado, cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas del trabajo en la Argentina futuro. Es cierto que existen vínculos entre crecimiento, empleo y reducción de pobreza, por el papel que representa el empleo como característica o factor transformador en términos que permite elevar el nivel de vida de las personas y también crear mayor cohesión social y mejorar la productividad de la economía. Sin embargo, la creación de empleo genuino de calidad es una deuda pendiente, como decía Susana, de larga data en nuestro país, y representa un gran desafío, pues requiere de políticas públicas de largo plazo que nos permitan enfrentar y resolver los problemas estructurales que tiene el mercado de trabajo argentino. Y de esta manera poder lograr que se integre el crecimiento económico con una mayor generación de empleo y con un trabajo de mejor calidad, o sea, promover un trabajo decente. Es por eso que, bueno, la convocatoria de esta temática en el día de hoy, no me quiero extender, porque como dice Susana, tenemos oradores de primer nivel, y quiero darle entonces la palabra a nuestro primer orador, que es Diego Schlesser, quien nos va a dar una visión de cuáles son las problemáticas del mercado de trabajo en nuestro país y cuáles son las políticas que se piensan llevar a cabo hacia adelante para tratar de revertir esta situación en la que nos encontramos inmersos. Diego Schlesser es subsecretario de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es un licenciado en Economía, graduado en la UBA, fue ex coordinador del Banco de Datos y Procesamientos Estadísticos de la Secretaría de Políticas del Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sus últimas investigaciones se centran en la informalidad laboral, la evolución del mercado de trabajo, el desempleo juvenil y en las características del trabajo por cuenta propia. Todas ellas, estas últimas que nombré, conforman lo que se llama la informalidad estructural del mercado de trabajo en la Argentina. Así que Diego, bienvenido, te doy la palabra y gracias por tu generosidad de acompañarnos en esta jornada. Adelante. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias a SAP, a la asociación, por la invitación, por darnos la posibilidad de plantear las ideas que estamos pensando e implementando en relación a políticas públicas orientadas a la promoción del empleo privado. También agradezco la idea de incorporar esta temática. Me parece que es cada vez más importante que cada uno de los congresos adviertan la centralidad del empleo en todos los aspectos de la vida y la sociedad argentina, digamos. El empleo, como todos sabemos, y como lo han señalado los expositores precedentes, es absolutamente central desde el punto de vista económico, social, cultural y hasta personal. Con lo cual, el empleo no puede ser una dimensión residual ni una consecuencia de otra dimensión. Tiene que ser absolutamente central, y por eso, y además debe ser abordado de manera multidimensional. Por eso me parece que es fundamental. La verdad que estos ciclos de seminarios que son tan prestigiosos, que aborden el tema y también que desagreguen el empleo público y privado. Yo no voy a hablar mucho del empleo público en la presentación,
por una cuestión de tiempo, pero luego eso lo podemos dejar para el debate. Por otro lado, voy a hacer una presentación corta, le quiero pedir disculpas, pero en este momento, en paralelo a este seminario, se está organizando la Conferencia Internacional de Trabajo, y en una sesión que es sobre desigualdad en los mercados de trabajo. Desigualdad en el mercado de trabajo, y yo tengo que exponer en poco menos de 25 minutos, la verdad que no estaba preparado de esta forma, pero se retrasó la sesión y quedó de esa forma y yo no lo puedo postergar. Entonces lo que voy a hacer es una presentación, me voy a retirar durante unos minutos y después regreso para el debate. Le pido disculpas esta desprolijidad, pero la verdad que no tengo manera de resolver. Empezando, si me permiten un segundo. ¿Se ve claramente? ¿Se ve la presentación? Perdón. ¿La están viendo el PowerPoint? Bien. Bueno, me gustaría empezar, mi presentación va a tener una parte de diagnóstico, un breve diagnóstico de cuál es la situación de empleo en el país, haciendo hincapié en el impacto en la pandemia y cuál es el resultado de esta salida, podemos decirle salida de la pandemia, de este regreso paulatino a la normalidad económica. Y luego me centraré en algunos aspectos que tienen que ver con los ejes de política laboral que se están pensando de ahora en más, teniendo en cuenta un escenario obviamente de mayor normalidad de la situación económica. En primer lugar, esta diapositiva que están viendo representa la variación del empleo registrado en tres momentos, digamos. El primer momento, las primeras columnas, tiene que ver con el periodo, digamos, de pandemia más fuerte de todos los países, ¿no? Si bien hay diferencias, pero básicamente el periodo es febrero de 2020, como un periodo inicial de prepandemia, y agosto de 2020 el peor momento, digamos. Luego tenemos el periodo desde agosto de 2020 hasta la actualidad. Y en la tercera columna lo que se muestra es cómo estamos en la actualidad en relación a el último mes previo a la erupción de la pandemia. Y lo que se muestra es una estadística comparada de 5 países relevantes que además cuentan con esta información. Acá lo que estoy comparando es estrictamente el empleo asalariado registrado del sector privado. O sea, el empleo privado obviamente, pero además el empleo registrado. Como pueden observar, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Argentina es por lejos el país que tuvo menor caída del empleo privado registrado. Argentina tuvo una caída del 3,2%, mientras que, por ejemplo, Brasil tuvo una caída del 3,6%, Chile del 15,7% o Estados Unidos del 8,2%. Y luego, obviamente que las recuperaciones tuvieron que ver, en algunos casos, no en todos, tuvieron que ver con el nivel de la caída, ¿cierto? Entonces, en ese caso, Argentina es uno de los países que menos recupera, porque es el que menos tenía que recuperar justamente, y de repente sobresale Chile, que es uno de los países que mayor crecimiento han tenido en los últimos meses. Ahora bien, el punto más importante es la última columna, que muestra que en agosto de 2021, en una situación en donde básicamente los 5 países están casi en una situación de normalidad económica, Argentina junto a Canadá son los 2 países que mejor están en relación al nivel de la prepandemia. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una caída del 1,2% del empleo,
con respecto a febrero de 2020, mientras que Brasil está un 7,7%, Estados Unidos un 3,3%, ¿no? Y Chile un 5,8% de caída. Esto es un tema que nos parece importante destacar porque marca una vez más la relevancia que tiene la aplicación de políticas articuladas para sostener las relaciones laborales en las empresas durante los periodos críticos. Esto es una situación que ya hemos vivido, tanto en el año, nosotros lamentablemente tenemos un historial de crisis profundas, y hemos aprendido que es muy importante no quebrar las relaciones laborales durante las crisis. Es muy importante, obviamente, para el trabajador, porque mantiene el puesto de trabajo, y es muy importante también para la empresa, porque no pierde el capital humano vinculado con ese trabajador. Una vez que las relaciones laborales se quiebran, para la empresa es bastante difícil, obviamente que depende de las calificaciones y los segmentos ocupacionales, pero en general es muy difícil volver a recuperar esas relaciones laborales desde el punto de vista del capital humano generado alrededor de esos trabajadores. Entonces, una vez más, es importante a toda costa tratar de sostener las relaciones laborales en un contexto de crisis. Y esta situación relativamente mejor de la Argentina en relación a estos países también se puede verificar con respecto a la variación de la población ocupada en general, ya no el empleo salarial privado, sino la variación de la población ocupada total, con un segmento de los principales países del Cono Sur de América, ¿no? Y acá el gráfico lo muestra con claridad. Argentina, junto a Paraguay, Paraguay es el único país que entre la actualidad, digamos, para decirlo de alguna manera, la actualidad y el nivel prepandemia muestra un crecimiento del empleo. Pero después el resto tiene caídas muy dramáticas, aún hoy, aún en una situación de normalidad económica, todavía están muy por debajo del nivel de ocupación a nivel de prepandemia. Además, quiero aclarar que muchos de estos países están a punto de recuperar el nivel de actividad económica que tenían en el nivel de prepandemia. Sin embargo, en términos de ocupación, de cantidad de personas ocupadas están muy por debajo. Y estos son los casos más destacados, por ejemplo, acá es Colombia, Chile y Brasil. Están por debajo de un 5% del nivel de ocupación que tenían en aquel entonces en el nivel previo a la pandemia. En Argentina estamos en 1%. Y en parte, ¿por qué creemos que por qué la estrategia de sostener las relaciones laborales ha sido exitosa? Frente a, como todos ustedes saben, una caída de la actividad económica muy dramática. La caída de la actividad económica casi es similar a la caída que se verificó en el año 2001. ¿Cómo conseguimos que, a pesar de ese nivel de caída de la facturación y de los ingresos de las empresas y de la economía en general, el empleo formal se mantenga relativamente? Bueno, podría mencionar varios, pero para no ser demasiado descriptivo, yo destaco el rol de 3 acciones relevantes que además tienen el sentido de ser articuladas, que van hacia una estrategia específica. Primero es, obviamente, la prohibición al despido vinculada a la doble indemnización. Pero esta prohibición de despidos hubiese caído en saco roto, no hubiese tenido ningún tipo de incidencia si no se hubiesen aplicado políticas directas para sostener la economía, la economía y la gestión financiera de las empresas, la sustentabilidad económica de las empresas. Y entonces, en ese marco, lo que se plantearon fueron
dos estrategias más novedosas desde el punto de vista de que nunca se habían implementado, una no se había implementado y la otra desde el punto de vista de la escala. La novedosa es la posibilidad de realizar suspensiones colectivas. Ustedes saben que en Argentina, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, para aplicar suspensiones se tiene que hacer un procedimiento preventivo de crisis, con un acuerdo del sindicato a nivel de empresa, en fin. Es un trabajo arduo, bastante complejo, que para una pequeña y mediana empresa es casi una cosa muy difícil de acceder. En cambio, lo que se aplicaron se hizo un acuerdo general entre la CGT y la UIA, representando a los empleadores, a través de la cual se permitían aplicar suspensiones colectivas sin necesidad de realizar procedimientos preventivos de crisis, siempre manteniendo como compromiso un acuerdo de un 75% de ingresos como parte del salario. Ustedes saben que cuando se suspende no se paga salario, sino que lo que se paga es una asignación no remunerativa. El compromiso fue que esa asignación no remunerativa no podía ser inferior al 75% del salario. Y el último punto, muy importante, fue el programa, obviamente el programa ATP y el programa REPRO2, que son programas, no hace falta que lo mencione demasiado, ya todo el mundo lo conoce, son programas de subsidio salarial. En el caso del REPRO2, que es el último programa que estuvo vigente de hace más de un año, entrega un subsidio entre 22.000 pesos y 9.000 pesos, depende de la empresa y el sector, por cada trabajador, para las empresas en crisis. Para que se den una idea de qué estamos hablando, el programa ATP, en el peor momento de la crisis, brindó asistencia a cerca de 2,6 millones de trabajadores. Casi la mitad de los trabajadores registrados del sector privado. ¿Cuál es la situación en este momento del mercado de trabajo formal, en principio? Bueno, es una situación de recuperación. En esta diapositiva lo que pueden ver es la evolución del trabajo registrado. Cuando hablamos de trabajo registrado, estamos hablando de todo aquel inserción ocupacional que tiene la protección del sistema de seguridad social, porque está registrado en el Sistema Integrado Provisional Argentino. Y acá estoy incorporando no solamente a los asalariados privados, sino a los públicos, a las trabajadoras de casas particulares registradas, a los monotributistas y a los trabajadores independientes. Y lo que se advierte es claramente que a partir de junio de 2020 hay una importante recuperación y que en agosto de 2021, que es el último dato disponible, ya el nivel de trabajo registrado está por arriba de la pandemia, 0,7% por arriba de la pandemia. No obstante, hay que destacar que esta recuperación tiene algunos matices que tienen que ver con qué tipo de modelos ocupacionales fueron los que están impulsando esta recuperación hasta ahora, digamos. Como pueden ver, este es un gráfico que muestra la misma variación, la variación en el año, en el año acumulado, de diciembre de 2020 hasta agosto de 2021, y ahí se muestra que básicamente, si bien obviamente, como les decía, el empleo privado, el empleo privado registrado y el empleo público han crecido, se han recuperado. Los que están explicando gran parte de esta recuperación del trabajo registrado es el monotributo y el monotributo social. Esto tiene que ver probablemente con muchos de los programas de asistencia que se han asignado, en particular en los últimos meses se ha aplicado un crédito a tasa subsidiada para los trabajadores monotributistas, y entonces esto está obviamente de la mano de una mayor
registración de estas trabajadores para poder acceder a este programa. No quiero salir del diagnóstico sin destacar, podría destacar varios sectores, pero me importa en particular mencionar la dinámica del empleo industrial. Acá ven el empleo asalariado registrado en la industria en el periodo entre enero de 2016 y agosto de 2021. Como pueden ver, entre enero de 2016 y abril de 2020, el empleo industrial prácticamente no deja de caer en ninguno de los meses. Solamente hay un mes, que se ve ahí en octubre de 2007, en donde tiene un incremento de 0,1%. En el resto de los meses, de un periodo de 4 años, el empleo industrial no dejó de caer un solo mes. A partir de julio de 2020, y en parte durante la pandemia, el empleo industrial se empieza a recuperar, y ya en julio de 2021 está un 1% por arriba del nivel de la prepandemia. Por supuesto que esto no es casual, y tiene que ver, bueno, sería un tema de seminario, ¿no? Pero tiene que ver, para decirlo de una manera genérica, con determinadas políticas industriales de protección que se han implementado durante la pandemia. Pero vayamos al punto de los lineamientos de política. Como han dicho, como ustedes han dicho, el empleo privado no crece de hace muchos años en la Argentina. Prácticamente uno podría decir que no crece de manera relevante desde el año 2011. Y entonces, y como decía previamente, el empleo privado registrado es fundamental, tanto para la economía como también para el desarrollo y la inclusión social de las personas que residen en este país. El empleo privado es claramente la principal herramienta para reducir la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, la Argentina necesita que la economía crezca, pero además que el crecimiento de la economía esté vinculado directamente con el crecimiento del empleo formal. Y para que esto ocurra, nosotros pensamos que el trabajo debe ser un instrumento clave para la expansión de la producción. En el sentido que la generación de trabajo no puede ser una mera consecuencia del desarrollo económico, sino de que debería convertirse en una de sus principales causas. En definitiva, se trata de generar las condiciones adecuadas para que se desarrollen trabajos productivos. Con esto lo que queremos decir es que el trabajo tiene que ser una fuente de riqueza, no una mera derivación de fuente de producción de otra fuente de producción. Un ejemplo claro es, para que lo entendamos todos, es los profesionales de ciencias informáticas. Esos profesionales, con su trabajo y con su capital humano, por sí solos generan riqueza. Obviamente que necesitan de capital, obviamente que necesitan de acceso a Internet, obviamente que necesitan de hardware y software necesarios para producir, diseñar programas y sistemas informáticos. Pero el punto inicial y necesario de ese negocio, de ese valor agregado que produce, por ejemplo, el sector informático, tiene que ver con los trabajadores que cuentan con ese capital humano para desarrollar la actividad. Y entonces, creemos que existen dos ejes principales
de la política laboral para generar ese trabajo productivo que necesitamos. Uno es el desarrollo de capacidades y competencias de trabajadores y trabajadoras a través de lo que se denomina la política activa de empleo. Y el otro eje es incrementar la productividad promoviendo cambios en las condiciones de trabajo a través de la actualización de los convenios colectivos de trabajo. Solo menciono estos dos como un punto de poder, de no ser demasiado destructivo con otras de las acciones que estamos implementando. Ahora, lo que seguro que no debe pasar, y que es completamente contraindicado para nosotros, para desarrollar un trabajo productivo, es la desregulación o la flexibilización de las condiciones de trabajo. Y esto tiene que ver con que, por un lado, bueno, ustedes saben, las reformas laborales se han implementado en alrededor de 130, 140 países en el mundo, y por suerte se han hecho múltiples evaluaciones de impacto de esas reformas laborales. Evaluaciones de impacto que lo han hecho organismos internacionales muy prestigiosos, como la OIT, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE. Y la verdad que esas evaluaciones de impacto han mostrado, de ninguna manera han sido determinantes en definir que las reformas laborales, que dicho sea de paso, las reformas laborales siempre son, la mayoría de las reformas laborales son flexibilizadoras, o sea, apuntan a remover determinadas protecciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras en las normas laborales. Lo que han hecho las reformas laborales, lo que decía, que las evaluaciones de impacto no son absolutamente coincidentes, ni mucho menos en demostrar el impacto positivo de esas reformas. Al contrario, un número muy significativo de esas evaluaciones de impacto, incluso hay evaluaciones de impacto del Fondo Monetario Internacional que demuestran este punto, que dicen que no han tenido un impacto positivo desde el punto de vista de la creación de empleo. Pero lo que sí se demuestra, y eso es absolutamente unánime, es que todas las reformas laborales lo que han producido es un empeoramiento en la distribución del ingreso en contra, obviamente, de los trabajadores y los trabajadores y a favor del capital y las empresas. O sea, desde el punto de vista de la eficiencia económica y desde el punto de vista del crecimiento del empleo, no hay un resultado unánime, ni mucho menos de las evaluaciones de impacto, a favor de las reformas laborales flexibilizadoras. Pero sí, en cambio, en la gran mayoría de los países en que se implementaron estas reformas laborales, sí empeoró la distribución de ingresos. Y además es importante destacar que, o por lo menos en Argentina, que en principio, mirando la historia reciente, la Argentina ha logrado un periodo importante de crecimiento del empleo privado registrado con las mismas normas laborales que tenemos hoy. O sea, sin cambiar las normas laborales, ha logrado tener un crecimiento inédito en el empleo formal. Y esto es lo que se ve en este gráfico, que muestra la evolución a través del empleo registrado del sector privado entre 1996 y 2020. Durante el periodo 2003-2011, el empleo privado registrado creció nada menos que un 78%. 2,7 millones de empleos registrados, creados en ese periodo, sin tocar ninguna norma laboral importante. Entonces, el punto es cómo mejoramos las competencias de los trabajadores. Un punto que todos sabemos que es fundamental. Yo creo que este gráfico es bastante
esclarecedor sobre ese tema. Acá muestra también una evaluación de impacto en el empleo formal de varones y mujeres que tienen hasta secundaria incompleta y no cuentan con ninguna experiencia formal en su historia de vida. No tienen ningún curso de formación profesional, ni cursos de capacitación laboral, no tienen secundaria completa y nunca realizaron un trabajo formal en su trayectoria de vida. La probabilidad en Argentina de que esas personas accedan a un empleo privado registrado es del 5% para las mujeres y del 12% para los varones. O sea, la probabilidad de que en algún momento esas personas accedan a un empleo formal es muy baja. Ahora, si esas mismas personas terminan el secundario, esa probabilidad de insertarse en el empleo formal crece, aunque levemente, pero crece. 7%, o sea, 2 puntos para las mujeres y 4 puntos para los varones. Ahora, si además esas personas logran acceder a una experiencia laboral formal, es decir, se incorporan a un empleo registrado, no importa cuál es ese empleo, en este caso, esa probabilidad, el hecho de contar con una experiencia laboral formal es determinante. Y eleva sustancialmente, casi al doble, para los varones, la probabilidad de conseguir un empleo formal en Argentina. Y al mismo tiempo, si esas personas realizan cursos de formación profesional, por ejemplo, cursos de formación profesional sectorial, esa probabilidad aún crece bastante más. 5 puntos más para los varones y 3 puntos más para las mujeres. Esto lo que muestra es que las políticas activas de empleo son fundamentales para mejorar la empleabilidad de las personas. No alteran el orden de la fila para acceder a un empleo formal, sino que generan competencias, habilidades para poder acceder a un empleo registrado. Y esto es un punto que nos parece muy importante destacar. Y el otro hecho importante, mirando este gráfico, es la necesidad de articular las políticas activas de empleo. Porque no alcanza solo para las personas que están excluidas, que no tuvieron la posibilidad de terminar el secundario, no tuvieron la posibilidad de acceder a un empleo formal, no alcanza con solo una prestación, con solo una acción de mejora de empleabilidad. Lo que es necesario es articular todas las prestaciones que el Estado, que una política activa tiene para estos casos. Y en este sentido, el Ministerio de Trabajo se publicó la resolución la semana pasada, implementando un programa que se denomina Fomentar, que tiene y que articula todas y cada una de las prestaciones de una política activa de empleo y además busca articularlas entre los individuos. Este programa que les estoy mencionando tiene el componente de la intermediación laboral, o sea, la asistencia a la búsqueda de empleo para los trabajadores y trabajadoras, la orientación laboral, que es brindar a las personas las nociones básicas de cómo deben buscar empleo, cómo deben redactar un currículum, qué significa acceder a un trabajo formal, cuáles son las normativas generales dichas de una manera simple y entendibles. Al mismo tiempo, este programa plantea la realización de cursos de formación profesional impartidas por instituciones de centros de formación profesional,
la idea de la terminalidad educativa para la población en edad de trabajar. La certificación de las competencias, esto es un tema muy importante, es si bien existe, pero la idea de extender la política de certificar, de brindar un certificado a la trabajadora, al trabajador, de las competencias que adquiere en la experiencia laboral y en la realización de los cursos de formación profesional. Y esta certificación que tenga el acuerdo del sindicato y de la Cámara Empresarial del sector. O sea que es un certificado que debería ser aceptado por las empresas y por el sindicato. Las acciones de entrenamiento en el ámbito laboral, esto es una cuestión muy importante, es el trabajador previo a el acceso a un empleo formal que tenga la posibilidad de entrenarse, de realizar una práctica calificante en la empresa. Y por último, la promoción al empleo formal. En ese sentido tenemos dos cuestiones. Una es un subsidio a las empresas que contraten determinados trabajadores y una reducción de las contribuciones patronales entre el 90 y el 95% para las empresas que contraten a esos trabajadores. Hola, Diego. ¿Me escuchás? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa la interrupción. ¿Sabes que estamos en tiempo? No sé si te parece, como tenemos un espacio de preguntas luego, sería fantástico si pudieras redondear, si sos tan amable, y así después ampliamos los temas en el espacio de las preguntas. ¿Podría ser? Sí, además me están pidiendo que me vaya, así que coinciden las necesidades. Gracias por la interrupción. No, entonces simplemente quisiera ir al tema de la negociación colectiva y con esto los dejo. Hay un tema relevante en la Argentina que son los convenios colectivos. Los convenios colectivos son realmente las normas, porque los convenios colectivos son normas, las normas que organizan las relaciones laborales en Argentina. Más que la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo, las normativas generales, son los convenios colectivos de trabajo sectoriales fundamentalmente las que determinan el modo en que se trabaja y el modo en que se organiza las relaciones de trabajo y cuál es el vínculo de los trabajadores con las empresas. Y el problema es que los convenios colectivos en Argentina están, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría están claramente desactualizados. Simplemente para mencionar algún caso risueño, uno de los principales adicionales salariales que tiene el convenio colectivo de bancarios es el operador de tarjeta perforada. O sea, la tarjeta perforada que se utilizaba en los sistemas informáticos de la década del 70. Y sigue estando eso, y es un adicional de los más importantes. Esta desarticulación entre el convenio colectivo y la realidad está produciendo múltiples problemas en la manera de organizar el trabajo y en la manera de incorporar muchísimas dimensiones relevantes que pueden ayudar a aumentar la productividad de las empresas y mejorar también los salarios de los trabajadores. De vuelta, no se trata de ninguna manera en aplicar medidas que afecten los derechos de los trabajadores. Por lo contrario, es incorporar dimensiones que preserven los derechos, pero que avancen en aspectos que requiere la organización del trabajo en el presente y en el futuro. Un ejemplo concreto es Toyota. Toyota tiene un convenio colectivo de los más modernos, que incorpora, por ejemplo, la formación profesional continua, que integra y aplica beneficios para los trabajadores que incorporan su conocimiento a los procesos productivos, por ejemplo. Y bueno, y Toyota es sin duda una de las empresas más productivas de la Argentina. Entonces, ese es
una referencia de las muchas que se pueden hacer. Y como se ve en este cuadro, pero no lo puedo explicar demasiado, pero bueno, este cuadro muestra los principales convenios colectivos y, por ejemplo, la actualización de las categorías profesionales. Digamos, ustedes saben, gran parte de los convenios colectivos en Argentina se diseñaron se firmaron en el 75, en realidad venían de periodos previos, se actualizaron en el 75, algunos en la década del 90 y otros en la década de los 20. Y por ejemplo, prácticamente la mitad de los convenios estos importantes no han modificado en nada sus categorías profesionales. La gran mayoría no han modificado la organización del trabajo y de la producción. Entre otras cosas. Prácticamente son pocas las que tienen cláusulas de introducción y gestión de la tecnología. Entonces, se trata de plantear en el marco del acuerdo social una actualización de los contenidos, que abarquen algunos de estos ejes. Por ejemplo, la incorporación en los convenios de la formación profesional continua, incorporar la actividad laboral, los incentivos destinados a trabajadores para mejorar la eficiencia productiva, la actualización de las categorías profesionales con una multifuncionalidad regulada, los cambios en la organización del trabajo, institucionalizar las comisiones de productividad a nivel sectorial, con participación de trabajadores del sector empresarial. Bien, con esto entonces los dejo y cualquier cosa lo dejamos para el debate final. Les pido disculpas a la extensión. Al final dije que iba a ser corto, pero me extendí más del tiempo que tenía previsto.